Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar muy rápidamente del cuento realista. Y el objetivo de este video es comprender las particularidades del cuento realista y diferenciarlo con los otros subgéneros del subgénero, es decir, con el cuento policial y el cuento de terror. ¿Qué es un cuento realista? Un cuento realista es una historia que está basada en la verosimilitud, es decir, el que busca mostrar una realidad en la historia narrada. La intención del cuento realista es ver cómo se ve reflejada la sociedad a través de una historia contada. En ocasiones, pues la temática de estas historias pues pueden ser trágicas. El cuento realista tiene varias características que vamos a trabajar en este momento. Uno es que obviamente son productos de la imaginación del autor, pero siempre buscan que sean creíbles. Otro, que narra acontecimientos verosímiles, es decir, que el autor intenta que los acontecimientos que ocurren en esa historia hagan parte de la realidad, hagan parte de lo que el lector vive en su mundo contemporáneo. El lector trata de ser muy objetivo y tratar esos temas no desde la subjetividad, es decir, no desde su punto de vista, sino de lo que puede reflejar realmente la sociedad. Incluye personajes que son reales, es decir, a diferencia del cuento de terror, el cuento realista, pues no va a tener fantasmas, a diferencia del cuento fantástico, no va a tener el ogro o no va a tener el duende. Sus personajes deben ser seres humanos. Suele utilizar descripciones claras de los lugares, el lenguaje, la idea es que esté acorde al contexto en el que se desarrolla la historia. El tiempo pues debe ser visible y debe ser real y pues existe la posibilidad o más bien es necesario hacer la descripción de lugares, de costumbres, de hábitos para enriquecer pues esa figura realista. Volvamos a los elementos del cuento realista porque así como el cuento policial tiene elementos fundamentales como el enigma y el cuento de terror tiene elementos fundamentales como generar miedo, pues el cuento realista también en su temática tiene elementos fundamentales y es el hecho de tratar situaciones que son políticas, económicas o religiosas que hacen parte del ser humano, reflejar la existencia y la esencia del ser humano en esas historias. El material de este relato es eso, es la vivencia del ser humano, lo que el ser humano puede encontrar en su contexto, las anécdotas que el ser humano puede encontrar. Entonces, digamos, yo puedo hacer un cuento realista o ustedes pueden hacer un cuento realista de la situación que vivimos en esta pandemia, de la situación que vivimos en la cuarentena, podemos hacer un cuento realista de uno de nuestros viajes, podemos hacer un cuento del desplazamiento forzado, de la situación de los venezolanos que llegan vulnerables a nuestro país, de los niños maltratados, de todas estas situaciones también de crítica social. De eso podemos hacer un cuento realista porque hacen parte de nuestra realidad y porque seguramente al hacer un cuento realista así, el lector se va a sentir identificado. Y básicamente esa es la intención del cuento realista, que el lector se sienta identificado y que pueda recrear esa situación porque además de leerla, la la puede vivenciar, bien sea a través de una noticia o a través de la realidad que esté vive. El cuento realista tiene un narrador que generalmente es omnisciente o testigo. Casi nunca lo hace en primera persona. Vuelvo y les repito, los personajes son seres humanos que viven situaciones cotidianas. Ellos pueden ser descritos, es decir, se puede decir su estado de ánimo, se puede decir su humor, se puede decir su forma física, pues para darle una realidad un poco más acentuada a nuestra historia. El cuento realista necesita de una descripción.
de las costumbres del lugar donde se desarrolla la historia, del lugar donde se desarrolla la historia, de la situación, pero ese lugar y esa descripción debe concordar con la realidad. El lenguaje, la idea es que utilice un lenguaje que vaya acorde a la situación. Si yo voy a hacer un cuento de una familia paisa, pues seguramente utilizaré palabras paisas porque eso acentúa y le da una objetividad a la historia. El espacio y el tiempo, como les dije anteriormente, deben ser lugares que realmente existan. No puedo hablar del mundo de chocolate o del castillo encantado porque yo tengo que hablar de lugares que seguramente el lector puede conocer, puede ver y con el que se sienta identificado. En ocasiones el lector pues puede ver que el autor presenta en su historia intención de denuncia o intención de preocupación frente a una situación y pues eso lo hace mucho más real. El tipo del desarrollo del cuento es lineal y cronológico, es decir, hay un orden acordado. La idea es que el cuento realista para nada puede ser futurista. Debemos destacar obviamente meses, años, días, porque eso también hace un cuento realista. Digamos, nosotros leímos este año un cuento realista que fue Lágrimas de Ángeles, que hablaba acerca de la situación de los niños de la calle. Y la intención de este cuento es que el lector pueda sentirse identificado, por lo tanto la historia debe ser contemporánea.